Hoy hace 74 años, yo nací hace 74 años, pero estoy cumpliendo 74 años y 4 días el día de hoy, aunque no parece, ¿ah? Parece que fueran más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Un día mi esposa me dijo, mi amor, estás como una uva, tirando a pásame. Bueno, está bien. Otro día me dijo, mi amor, estás como un mueble salchí. Yo todo contento, ¿ah? Bien terminadito, bien acabadito. Bueno, está bien, porque mi esposa se lo permite. Y mi niñez, ¿cómo fue mi niñez? Pudiéramos decir que mi niñez fue como la niñez de todos los niños. Ahora, la niñez de ahora es muy diferente a cuando uno crecía. Uno crecía bajo estructuras muy cerradas, en cuanto a comportamiento, en cuanto a conducta. eh, los papás eran muy estrictos en ese aspecto. Eh, como dijo aquel, puso ahí en el Facebook, dice, yo era perseguido, dice, por chancletas, por escobas, por garrotazos. Yo creo que todos vivimos en parte de eso. Mi niñez no fue una niñez muy bonita, porque yo nací en un hogar disfuncional, con un papá alcohólico, un papá que le llevaba como unos 40 años a mi mamá, 30, 40 años le llevaba a mi mamá ya. Una cholita que se vino de Teruel de Acosta, allá del Bajo de los Pérez, una chola que se vino para San José a buscar vida, a buscar trabajo, y ella siempre fue una mujer muy trabajadora, y entonces se encontró a un viejo como mi papá, ¿verdad? Y entonces de ahí pues, nació esta belleza. Yo doy gloria a Dios y yo quiero, en todo esto que voy a hablar a ustedes, hermanos, yo quiero darle siempre la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aunque mi papá fue como fue y mi mamá, esa cholita que vino toda inocente con 20 años aquí a San José y tuve esa experiencia de conocer a este señor que fue mi papá, entonces doy gracias a Dios porque son las personas que Dios usó para que yo viniera a la vida. Y yo doy gloria a Dios por eso. Yo siempre recuerdo eso y doy gloria a Dios por eso. Porque el Señor ya había pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. Y eso para mí es algo maravilloso. Y yo tengo que darle toda la gloria al Señor. Eh, mi niñez fue bastante problemática, viendo a mi papá y a mi mamá pelear, agarrados de las mechas, dándose duro, mi papá alcohólico, gritándonos a nosotros. Mi papá nunca usó una palabra bonita para nosotros, siempre nos decía usted animal, bruto, caballo, bestia, usted no rueda porque las orejas no lo dejan, y cosas así, ¿verdad? Y era algo bastante, ¿cómo se llama? Rústico el hombre. Obviamente yo hoy entiendo que ni mi papá ni mi mamá podían dar lo que no tenían, ¿verdad? Podían dar lo que no tenían, ellos daban lo que tenían. Y entonces esa fue parte de mi niñez. Hasta los 9 años, bueno, recuerdo que tuve una experiencia, probamos por algunos lugares, recuerdo que yo, así, bueno, recuerdo que vivía, que un recuerdo muy vago, a pesar de mi edad, yo sí tengo ciertos recuerdos que a veces me dicen, no, eso es mentira. No, eso, usted lo que usted está diciendo es mentira. ¿Cómo se va a recordar usted después de tantos años? Vivimos allá por donde quedaba el cine, eh, se llamaba un cine aquí en las Ceviques, habían dos, el Lux y el otro, no recuerdo cuál era el otro, me quedó el nombre. Si alguno se recuerda, me dicen. No, el Lux era el que quedaba donde es Sociedades Bíblicas ahora. Había otro que quedaba donde había un rentacar ahí. Ok, por ahí viví, yo recuerdo en Barrio Kid, no sé cuánto, por ahí anduve rodando ahí con mi mamá trabajaba y alguien me cuidaba a mí. Alguien me cuidaba a mí y me cuidaba a uno por allá. Y yo tengo recuerdos muy vagos de eso. Ok, estudié la primaria, la saqué 3 años en la escuela Omar Deco, en kilómetro 1 allá en Barrio Cuba, 3 años de escuela. Después mi papá, por algunas razones de él muy personales, tuvimos que salir hacia otro lugar, a Playón, y llegamos a Playón, de Playón llegamos de ahí nos vinimos por dentro a pie
caminando a caballo, de noche, de día, bajo el sol, pasando ríos y quebradas y ríos a caballo. Algo increíble, ¿verdad? Todo eso yo lo recuerdo cuando llegamos a Teruel de Acosta. Ahí mi papá compró un terreno, hizo una casita que era la única casa que había ahí con techo de sí, de madera, una casita normal. Y ahí vivimos, ahí nació mi hermano menor, eh, Fito, de los tres, los dos que estamos vivos, él y yo. El otro hermano, el segundo, murió, unos 7, 8 años. Y resulta que ese murió, pero gloria a Dios porque se lo mandamos al Señor, ¿verdad? Se lo mandamos al Señor. Bien, ya se arrepintió de sus pecados y le entregó el corazón a Jesús. Resulta que cuando estábamos en Teruel, mi papá decidió venirse y llegamos a San Ignacio de Acosta, ahí donde llaman La Ortiga, no sé cuántos conocen por ahí. Ahí compró una cosa rara, un pedazo de tierra que yo no sé ni qué era eso. Era pura piedra y había que y ahí hizo una casa. Mi tata era así, era muy en ese aspecto. Él era carpintero y le hacía todo, ¿verdad? Y entonces cuando ahí yo estuve en la escuela, creo que se llama Cristóbal Colón, la de San Ignacio de Acosta. Ahí saqué otro año más, creo que el tercero, y el tercero, algo así, el segundo, no me acuerdo. Y después de eso nos vinimos de ahí, ahí fue cuando ya yo tenía 9 años, nos fuimos a vivir a Heredia, creo que era Barrial de Heredia, al frente del Rastro, a unas casas de adobes, eh, pero una casa que, hermanos, ahí era una casa bien fea, bien horrible, bajo condiciones lastimeras, pero usted no se puede imaginar, bien fea la casa. Y aún más, la puerta que daba a la calle tenía un hueco de ese vuelo. Había que ponerle una tabla, un cartón ahí para que no entrara el viento. Y nosotros vivíamos al frente del rastro. Ahí, viviendo ahí, yo me levantaba temprano y mi mamá me mandaba al rastro con una olla a traer sangre cuando desgollaban a los animales ahí. Y yo me traía la olla de sangre y mi mamá hacía moronga, ¿verdad? ¿Saben qué es moronga? ¿Saben qué es moronga? Morcilla, vea que sí sabe, morcilla. Era una morcilla, sí. Y la hacía ahí revuelta con condimentos y un montón de cosas y con un poquito de arroz y un poquito de frijoles, vénganos en tu reino, y eso era lo que nosotros comíamos, ¿verdad? Porque éramos de muy pobres, demasiado pobres. Y resulta que un día, cuando yo tenía 9 años, mi hermano Roberto tenía 7 y mi hermano menor tenía 1 año, cuando nos acostamos normalmente, éramos una familia muy acomodada, muy acomodada. Todos dormíamos en una misma cama, bien acomodaditos ahí, bien acomodaditos ahí, en una cama todos. Y entonces, cuando oímos, yo recuerdo que yo, como a las 4 o 5 de la mañana, ya estaba oscuro todavía, oí a mi mamá gritar, así gritando. Roberto, Carlos, Roberto, Fito, papi se mató, porque solo papi le decía a mi papá, y mi mamá le decía papi se mató, papi se mató. Y nosotros nos levantamos, y yo era el mayor, y mi hermano Roberto, pues más o menos, y el pequeñito, imagínense. De eso a él no se acuerda absolutamente nada. Un día hablando con él me decía que no se acuerda nada de eso. Y lo vimos en una cercha, ahí guindando, en una puerta no me acuerdo si era de la faja de un mecate, y ahí guindando, pues él era muy alto, mi papá era muy alto, y le quedaba así un poquito los pies del suelo, con la lengua afuera y algo más, ¿verdad? Y ahí bueno, un cuadro bastante impactante, impresionante para tres niños, 9, 7 y 1 año, para 3 niños de esa edad, un cuadro muy impactante. Mi mamá, y ahí dice, ¿ahora qué hago? Bueno, vale que mi mamá era una mujer muy trabajadora. Y nos llevaron a vivir a un lugar, como lo que, no sé, rimados que decían antes, ¿verdad? De una familia. Y eso era, ¿ustedes cuántos conocen dónde queda la botica Solera? Ok, donde queda la botica Solera, costado, ¿de qué? Costado a mano derecha, como viniendo de la Uruca a mano derecha, habían unas casas ahí
y ahí ahí vivía una familia y ahí vivíamos arrimados. Pero mi mamá no es de las mujeres que se quedan ahí cruzadas de brazos y ella dice, no, voy a hacer algo. Y pidió una platita prestada y comenzó a hacer, ahí mismo en la casa, le pidió permiso y hacía empanadas. Hacía empanadas. ¿Y quién iba a vender las empanadas? El hijo mayor, el hijo mayor, el hijo mayor. Entonces yo andaba vendiendo empanadas allá en calle 8, en calle 10, calle 12, la Coca-Cola, en aquel tiempo, ¿verdad? Todo eso, por todos esos lados andaba yo, Mercado Central, Mercado Borbón, vendiendo empanaditas, a 10 céntimos las empanaditas. Ok, seguimos vendiendo empanadas ahí. Ya mi mamá reunió unos cinquitos y alquiló una casa en Barrio Luján, en El Cerrito, no sé cuántos conocen por ahí. Ahí alquiló una casita y ahí mi mamá, y yo seguí vendiendo, ya vendí empanadas, ya ¿cómo se llama? Subimos el nivel, porque yo no solo vendía empanadas en una palangana, sino que vendía empanadas en una canasta. Y ya no solo vendía empanadas, ¿verdad? Sino que vendía gallos. Y yo llevaba la platica a la casa, ¿verdad? Y mi mamá, y a veces me pasaban unas cosas, o a veces yo siempre he sido fiebre para jugar bola, y yo a veces me quedaba mejiñando y no vendía las empanadas, ¿verdad? Cuando llegué a la casa con todo y empanadas y sin plata, y con la canasta de empanadas, imagínense la faqueada que me pegaba mi mamá. Y me pasaron muchas cosas, ¿verdad? Muy feas. Y fíjate que 9 años, 9 años, estamos hablando de, no sé cuánto, que hay alguien aquí de 9 años, pero estamos hablando desde que tenía yo 9 años en ese entonces. Bueno, resulta que a mi mamá le dicen, doña María, en tal lugar están vendiendo unos derechos que llamaban en aquel tiempo derechos de calle. Un derecho de calle era a la orilla de un río. Y entonces mi mamá le dijeron, ¿cuánto vale? Valía como 300 pesos, 200 pesos, no me acuerdo. Y mi mamá, a ella le dijeron, si usted compra un derecho de calle, usted se va a vivir ahí, pero hay una cosa, la municipalidad eso lo va a quitar todo eso. Entonces, cuando la municipalidad llega a sacarlos de ahí, a echarlos de ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que les van a dar una casa en el IMSS. Wow, mi mamá dice, wow, aquí está la oportunidad, ¿verdad? Y nos fuimos, ¿sabe a dónde era? Ustedes conocen el Parque La Paz, la rotonda de la Y. Bueno, y ahí, como yendo para los Atillos, a unos 200 metros, ahí vivíamos nosotros, a la orilla del río María Aguilar. A la orilla del río María Aguilar, que en aquel tiempo era un río limpio. Yo me iba a bañar ahí, yo iba a lavar la ropa ahí. Mi mamá trabajaba de día y yo estudiaba de noche, ya para ese entonces. Entonces, a mí me tocaba el chicharrón de cuidar a mi hermano y a mis dos hermanos, cocinarles, a plancharles, lavarles, tener la casa. Cuando mi mamá llegaba, yo tenía la casa como un ajito, ¿verdad? Y era piso de tierra. Aún más lo tenía, el piso de tierra brillaba, ¿verdad? Porque yo se lo chaneaba bien chaneadito, ¿verdad? Y mi mamá llegaba y tenía que estar todo bien así, pulcro. Ahí no había, y todo, bien, y a planchar, a planchar, ¿cómo se llama? Bien aplanchado. Mi mamá me enseñó a planchar bien, a hacer las cosas, lavar los trastos bien, hacer todo bien hecho. Ahí no podía uno hacer. Y entonces, hermanos, yo comencé a estudiar, saqué el sexto grado en la escuela Roberto Brenes de Sen, que hay por la Dolorosa, ahí en la escuela vespertina. Y ahí saqué el tercer grado. Y ok, resulta que después de eso mi mamá se volvió a casar, se casó. Y yo tenía como, aquí empieza mi adolescencia. Ya le conté parte de mi niñez, aquí empieza mi adolescencia. 13 años y medio, yo, yo cuando había un padrastro en la casa, uno veía ciertas cosillas, ciertas cosas, y uno, carajillo, y como yo también ya sabía cómo ganarme la platilla, pum, hasta luego. Me fui de mi casa, me fui de mi casa. Y me fui a rodar. ¿A dónde me fui? A calle 8.
¿Cuál fue mi lugar de crianza? Adolescente, calle 8, calle 10 y calle 12. Y recuerdo que cuando que uno no tenía dónde dormir, había un lugar de un señor que le decían el ñato Curella, que era un salón así grande, pero piso como ese, así como ese, no era 10, era así. Y uno pagaba una peseta y llevaba un cartón y ahí dormía. La almohada era el trasero de otro. ¿Verdad? Esa era la almohada, el trasero de otro. Y ahí dormíamos cuando teníamos la peseta y cuando no teníamos la peseta no podíamos dormir. Pero yo me la jugaba ahí vendiendo carajillos y pagaba ahí un departamentillo ahí en algún lugar en San José. En el hotel comerciante pagaba unos 4 colones. Después, bueno, había una pensión ahí, la pensión Coliseo, que también por ahí ya uno pagaba 3 colones. Y cosas así, ¿verdad? Entonces uno comenzó a rodar. A la edad de 14 años, todavía estamos hablando de mi adolescencia, yo comencé a fumar. Ya comencé a fumar y a probar algunas drogas. Y comencé a tomar licor. Eh, Entre todas las cosas que yo y los vicios que yo experimenté, el único que me tocó muy fuerte fue el alcoholismo. Y el alcoholismo que me llevó a mí a ser un indigente completo. En aquel tiempo no habían centros de restauración. En aquel tiempo, hermanos, uno vivía en la calle. Yo recuerdo que pues, mi hermano estaba contando, ya cuando tenía 15 años, ya yo era un alcohólico, pero vivía como una mujer, vivía con mujeres de amigos también. Ahí por el cine, por el Líbano, ahí por ese sector del Líbano. Ahí yo vivía con mujeres de amigos, una mujer ahí, no sé cada cuánto, ¿verdad? Y ahí crecí con 15 años. Y entonces el alcoholismo me llevó a mí cuando yo trabajaba y me ganaba la buena platilla, a mí me gustaba vestir siempre bien. Yo me pagaba hacer los pantalones, las camisas. Había un lugar donde a mí me las hacía. En aquel tiempo, obviamente, uno pagaba la ropa en una lavandería para que le lavaran la ropa. Había una, no me acuerdo si era lavandería, la Dry Cleaning, la Margarita, me parece que era. Y había otras por ahí. Y comía, obviamente, en los restaurantes. Pero cuando yo comenzaba a tomar, cuando yo comenzaba a tomar, yo, toda la ropa que yo tenía y las cosas que yo tenía, yo las vendía por cualquier cosa para seguir tomando. Al punto que yo llegué a tomar alcohol. Ok, seguí mi vida así, alcohólica, y a veces me iba a dormir ahí. No sé cuántos se acuerdan cuando en los tramos que habían en San José, estacionarios ahí, a las vías de la calle 8 principalmente, la municipalidad hizo unos como tipo carretas pintaditas, como esas carretas folclóricas, muy bonitas. Bueno, resulta que nosotros, o yo me metí ahí a un tramo, tenía una gaveta ahí y ahí me metí a dormir. O a veces dormía a la acera, ahí por donde llegaban los carros, los lunes y los jueves llegaban los carros que traían mercadería de muchos lugares para que ¿cómo se llama? Distribuirlos en el mercado. Y yo dormía ahí cuando los carros llegaban, yo estaba durmiendo ahí. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, me pongo a pensar en esto. Y otra cosa muy importante, ¿qué cuidado tuvo Dios de mí? Que a pesar de todo eso que viví, porque perfectamente yo pude haber muerto de muchas cosas. Sí, me chupaba por un carro, o en las noches uno amanecía en la calle, y en aquel tiempo no eran como ahora es un balazo, ¿verdad? En aquel tiempo era puñal, puñal. Yo recuerdo que yo iba a comprarle, nosotros comprábamos burras, lo que se llamaban burras. Entonces nosotros íbamos al mercado y había una burra de legumbre y la compramos. Tanto, vale tanto, 7 colones. Está bien, no, 5. Le damos 5 y nos traíamos la burrita y íbamos a la calle 8 a venderla. Y le sacamos 20, valía 5, 7 colones, le sacaba uno 2.000 pesos. Y había un lugar donde uno iba ahí en el mercado, donde
Carlos, uno entraba ahí y uno por un colón, lo que llamaban 13 en 1, café, natilla y pan por un colón. Ahí íbamos, cuando teníamos el colón, ganábamos la platilla, nos ganábamos algo, bueno, 3 colones para el cuarto, 60 colones para el paquete de cigarros, 15 colones para la caja de fósforos, no 15 céntimos, 10 céntimos para la caja de fósforos y un colón para café, natilla y pan. Ese ya es bueno, y 50 céntimos para ir al cine. Ya la redondeaba uno, como con 5 colones uno redondeaba todo el asunto, ¿verdad? En aquel tiempo. Bueno, ahí pasó, cuando seguí siempre con el problema del alcoholismo, cuando cumplí 18 años, ya entrando ya en mi parte, en la juventud, yo cuando cumplí 18 años intenté suicidarme, yo intenté suicidarme, agarré un montón de pastillas, pero de revueltas no recuerdo ni de qué eran, pero eran de diferentes cosas, las agarré y yo creo que hice como una cosa ahí, un cóctel en una cerveza y pum, la tomé. Bueno, Dios me tenía reservado. Dios había pensado en mí. Dios cuidó de mí aún en ese momento de intento de suicidio. Conocí por culpa del alcoholismo, conocí la Penny, conocí lo que llamaban la chichera, que ahí solo lo que llamaban chicheros eran los borrachos que andaban ahí en la calle, y yo conocí ese lugar. Recuerdo que le daban un tarro a uno se conseguía, uno se lo vendía, un tarro, y con ese tarro era para comer, para que le sirvieran la comida. Y uno llegaba ahí y le daban todo, ahí le echaban la comida. Ok, y después conocí lo que se llama admisión también de la, de la Penny. Y conocí un lugar que se llamaba el Norte. El Norte, había un lugar que era el más, puede decir, el más malo, que era donde estaba la gente más mala o con más condena, que se llamaba el Oeste. El Oeste era terrible. Pero el Norte tampoco no era que era cosa muy jugando, también era bastante complicado. Cuando yo llegué ahí, llegué bien chaneado, hermano. Llegué con Jessica con pantalones campana, así como los de Jessica, con pantalones de campana y con unas sandalias finas. Y llegué con una camisa negra, por cierto, una camisa negra, pero como transparentita, muy bonita. Me gustaba vestir así. Y cuando yo llegué ahí, cuando yo voy a atravesar, ¿verdad? Ya va para adentro uno, ya voy para el norte, yo no toqué el suelo, hermano. Yo no toqué el suelo. Así, alzado, me llevaron a un lugar y me quitaron todo. Todo me lo quitaron. Todo se fue. Todo se fue. Y no sé qué me dieron. Algo me dieron para ponerme. Pero había gente tremenda ahí. Pero había un amigo que crecimos juntos en el mercado, pero que él se llamaba Félix, que murió en la cárcel, por cierto. Mucho dolor en mi corazón cuando me di cuenta. Eh, Cuando yo llegué, él llegó donde yo estaba. Moreira, Moreira, Félix. Y me dice Félix, ¿qué estás haciendo aquí? Ya le conté la historia. Me dice, ¿qué? Pero no te dieron nada. Te quitaron todo y nada te dieron. Alguillo me dieron. Me dice, no, espera, ahorita arreglo esto. Y el hombre era papa ahí, como dicen, ¿verdad? Y él fue y me consiguió tropilla ahí, me chaneó y me consiguió ahí donde ir y ahí me apadrinó el tiempo que estuve ahí. Me apadrinó, ¿verdad? Me salvé. Después de eso, también por el alcoholismo, conocí la reforma cuando estaba recién abierta. Conocí la reforma. Y bueno, toda esa cosa. Cuando cumplí 25 años, ya en la edad, entrando a la edad adulta, cuando cumplí 25 años, yo dejé de tomar y dejé de fumar. No conocía nada del Señor. Intenté ir a un grupo de alcohólicos anónimos, pero en la realidad no me gustó. No porque sea malo, pero a mí en lo personal no me gustó por otras cosas
entonces, pero yo dejé de tomar y dejé de fumar cuando tenía 25 años. A los 26 años, a los 26 años, aunque ya la conocía de anteriormente, que yo era muy perseguido y era por la justicia, por las chamacas, digo aquel. eh, Mi esposa aparece en escena, ya yo la conocía. Ella dice que yo la conocí cuando tenía como 7, 8 años, que yo llegaba y la agarraba de la cinturita y la sentaba y le traía una coca, que ella era feliz con una Coca-Cola, ¿verdad? Dice ella. Y resulta que cuando yo cumplí 26 años, no sé, trabajamos juntos, algo así, y íbamos a trabajar a Zapote era, a las fiestas de Zapote íbamos a trabajar con la taquería. Trabajamos en la taquería La Mexicana, allá en San José. Yo empecé a trabajar en la taquería La Mexicana cuando los tacos valían 25 céntimos. Imagínense, 25 céntimos. Hoy valen 1.400, ¿verdad? Pero valían 25 céntimos. ¿Sí? A una peseta, una pelleja, una cora, 2 reales. Está bien. Y entonces comencé a trabajar ahí. Bueno, ya trabajaba ahí, mi esposa fue por medio de una familiar de mi esposa. Y en Zapote como que hubo cierto flecheo ahí. Ella comenzó a seguir, no me dejaba en paz. Cuando yo conocí a mi esposa, aunque ustedes no lo crean, cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía el pelo largo. Bueno, como la de la foto, así era el pelo mío. Y mi esposa era pelirroja, 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 y el pelo largo que llegaba para abajo de la cintura. También de casa. Y ahí comenzamos, ¿sabes? Y bueno, pasó algo en el camino y después me casaron, digo, nos casamos. Ahora el próximo 4 de septiembre cumplimos 48 años de casados, si Dios lo permite. En septiembre otra fiesta, hay que hacer una fiesta. Esa le toca a la familia organizar. 48 años de casados. Resulta que, hermanos, nuestro matrimonio, bueno, yo vengo de donde vengo, del mundo, de toda la cosa. Mi esposa viene de un hogar disfuncional también, con problemas muy serios. Su papá, su mamá, alcohólica y un montón de cosas. Y nos casamos a los 2 años de casados, bueno, nosotros nos casamos en el año de 1976. En el año de 1976 nació nuestra primera hija. Mi esposa iba a cumplir 18 años cuando tuvo su primera hija. Nos casamos a los 17 años cuando nos casamos. Yo tenía 26 y ella iba a cumplir 17 años. Ya cuando ella iba a cumplir 18 ya tenía la primera hija. A los 2 años de casados nos separamos. Peleábamos mucho, teníamos problemas muy serios, bien fuertes, bien duros, bien feos. Nos separamos. Y yo estaba como Don Juan, para arriba y para abajo, ahí todo popi, todo crazy, todo, no sé qué, todo galán, todo galón. Y andaba por ahí, en fechorías y todas las cosas. Mi esposa también salió por otro lado y comenzó a hacer sus cosas. Y yo de eso nunca comento nada, de eso ni siquiera comento absolutamente nada, ni con nadie, ni en secreto, ni nadie. Si ella en algún momento quiere contarlo, y hacer una cosa de ella. Pero yo, hermano, hoy yo digo, mi esposa tuvo razón de hacer lo que hizo por lo que yo era. Hermano, si mi esposa les contara a ustedes lo que yo le hacía a ella, hermano, ustedes no lo van a creer. ¿No? El pastor, ese hombre, hizo, todo eso le hizo. Chancho ese hombre, seguramente que sí, un chancho. Bueno, resulta que en ese tiempo de separación, mi esposa comenzó a ir a un lugar donde unos muchachos llegaban a orar y a ayunar. Una señora que se llama Margarita, se llamaba Margarita.
y ahí hacían cultos, ayunos y oración y oraban. Comenzaron a orar por este cabezón. Comenzaron a orar por mí. Mi esposa era la consigna de mi esposa, que yo volviera a la casa. Y resulta que, no sé cuánto tiempo después, yo regresé a la casa. A los 2 años, yo regresé a la casa. Pero cuando yo llegué a la casa, yo recuerdo que mi esposa vuelve a ver, levanta la mano y me señala. Moreira, ojo a esto, que me dijo ella. Moreira, usted regresa a la casa, pero usted me va a pagar una por una todo lo que usted me dice. Al buen entendedor, con pocas palabras basta. Pero sin embargo, yo dejé de tomar y dejé de fumar. Y hice un montón de cosas horribles en contra de mi esposa y obviamente también en contra de mi hija, que era la mayor, ¿verdad? Que era aquí, Marilyn. Ok, yo regreso a la casa. No me recuerdo si fueron como 5 años después, un sábado. No recuerdo para qué mes fue eso, no lo recuerdo. Que ya estamos hablando de mi edad adulta. Cuando yo tengo una experiencia, un sábado, ya estaba Carla. Carla tenía como 1 año y medio, 2 años. Y Carlita, yo estaba trabajando en un lugar que se llama Almacenadora S.A. en San Francisco de los Ríos. Ahí yo trabajaba y cuando un día en la mañana me recibo una llamada, no sé, ¿usted vos? Moreira, Carla probó potasa, tragó potasa. Hablo con el jefe y me vuelvo loco y y llego al hospital de niños y no me dejaban entrar por ningún lado. Solo la mamá puede entrar, solo, y yo con bronca con mi esposa, solo la mamá. Y yo no sé cómo hice, y me metí. Y cuando llego yo a esta Carla, está hinchada, roja, hinchada, los labios así bien grandotes y con mangueras por todos lados. Fue algo impactante para mí. Y me encuentro, yo creo que ahí fue, y delante de toda la gente, yo me encontré a mi esposa y ahí fui yo el que la señalé. Si algo le pasa a mi hija, usted me las paga. Así, fueron las palabras textuales. Si algo le pasa a mi hija, usted me las paga. Bueno, mi esposa siguió, bueno, iba a orar, siempre sigue orando y ahora había que esperar por Calita y toda la cosa. Pero un día, estando yo en mi casa solo, Carla yo creo que estaba internada, mi esposa estaba trabajando, no me acuerdo, Marilyn, alguien la cuidaba, y yo solo en la casa, hermanos, y me tiendo en una casita pequeñita que vivíamos, en el piso, era piso como de ese de rojo, ¿no? Y me tiro ahí cuán largo soy. Camiseta y en paños menores. Y me tiré ahí. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo comencé a clamar a Dios. Y yo comencé, hermanos, en ese momento, y yo le dije, Señor, por favor, ya no quiero vivir la vida que he estado viviendo. Cambia mi vida, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida. Por favor, llorando, llorando. Y hermanos, en ese momento, una experiencia nunca olvidadiza, nunca olvidaré, nunca se me va a olvidar, y nunca se me olvidará. Yo estaba ahí llorando y clamando, y hermanos, de un pronto a otro, porque yo me sentía en aquel momento sucio, oscuro, podrido, nauseabundo. Sentía, hermano, que algo, pero terrible, terrible, terrible. Era como una mirada hacia adentro de mí mismo. Y yo llorando y clamando al Señor, en ese momento, cuando yo me arrepiento de todos mis pecados, te entrego mi corazón a ese Señor de mi vida. Hermano, en ese mismo acto, algo salió de mí.
la misma fracción de milésimas de segundo, hermano, yo sentí que algo entró en mí. Y en ese mismo instante, hermano, en ese mismo instante, yo me sentí tan limpio, tan blanco, tan pulcro, me sentí tan iluminado y veía las cosas diferentes. Y ahora yo entiendo que ahí fue mi conversión. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y después le dice Jesús a Nicodemo, estoy en Juan capítulo 3, verso 3 y el verso 5. De cierto te digo, que si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Hermanos, el nacimiento del agua y del espíritu es cuando hay un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero. El espíritu de Dios viene a mi espíritu y empieza la vida nueva. Por eso, dos nacimientos. Yo tuve todas aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón porque se han arrepentido sinceramente, genuinamente, hermanos, tienen dos nacimientos. Número uno, el nacimiento biológico, como les mencionaba ahora, papá y mamá, pero ahora tenemos otro nacimiento que es el nacimiento espiritual. Y todo hijo de Dios que se ha arrepentido sinceramente, genuinamente, nace de nuevo y el Espíritu de Dios viene a su espíritu y ahí empieza la vida nueva. Y la vida nueva en Cristo Jesús, hermano, es diferente a la vida vieja. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tiene que haber, para que eso ocurra, tiene que haber un nacimiento de nuevo a través del arrepentimiento, a través de recibir a Cristo en nuestro corazón y que el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu y le da vida. Ahí es el nuevo nacimiento. Y yo, hermanos, yo creo que en estos días hay mucha gente en la iglesia que no ha nacido de nuevo. Hay muchos convencidos, pero pocos convertidos. Y hoy necesitamos examinar nuestro corazón porque está en juego. Escuchen bien, mi amado hermano y mi amada hermana, los que están presentes y los que nos siguen por este medio. Está en juego nada más ni nada menos que la salvación de nuestra alma. Es la salvación del alma, no es la salvación del cuerpo. Es la salvación del alma, no es la salvación del espíritu. Es la salvación del alma. Dice la Biblia, el alma que pecare, ésta morirá. Mas el que confiese el pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia de Dios. Por eso, hermano, necesitamos, como hijos de Dios o como creyentes en Cristo, cerciorarnos de que verdaderamente ha habido un nacimiento genuino. Hay muchos que andan predicando, andan enseñando. Hay muchos que son líderes en la iglesia, hermano, y no han nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo, hermano, produce la vida de Cristo en nosotros. Como decíamos hoy hace 8, ¿de acuerdo? ¿Cómo vemos la madurez de un cristiano? ¿Cómo, se acuerdan lo que decíamos hoy hace 8? ¿Cómo vemos la madurez en la vida de un cristiano? La madurez en la vida de un cristiano la vemos cuando Cristo se vea en ese cristiano. Su forma de ser, su forma de actuar, su forma, hermano, de hablar, su forma de hacer las cosas. Y por eso, hermano, yo creo que nosotros debemos de hacer un alto en el camino y hacer un examen como iglesia. Aquí los presentes, somos una iglesia local. Hay muchos que nos siguen por este medio de las redes sociales que pertenecen a otras congregaciones o algunos no van. Pero hermano, yo quiero recalcar esto, está en juego el alma, nuestra alma. Hay una eternidad con Dios o sin Dios. Hay una eternidad en el cielo o en el infierno. Hay una eternidad para el ser humano. Dios puso eternidad en el corazón del hombre.
Aquel que se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo como Señor de su vida, ese hermano y hermana tiene una eternidad con Dios. Pero el que no, el que lo rechaza, tiene una eternidad con el adversario, con Satanás en el infierno. Por eso, hermano, no está en juego cualquier cosa. No está en juego 3 puntos de un partido de fútbol. No está en juego un campeonato de deportes. No está en juego un puesto de trabajo. No está en juego nada de lo terrenal. Lo que está en juego es la salvación de nuestra alma. Y yo doy gloria a Dios, hermano. Yo doy gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho y por todo lo que Dios seguirá haciendo. Y un día estoy hablando con mi esposa, o mi esposa decía, yo he vivido más en Cristo que lo que viví en el mundo. Cuando yo me convertí al Señor, yo le decía al Señor, Señor, dame años para que sean más los años de vivir en ti que los años que viví en el mundo. Y gloria a Dios, hermano. Nosotros nos convertimos allá como por el 80. Por los 80 nos convertimos al Señor. Imagínense. Y no conté una parte de mi historia porque aquí hay una persona que yo conocí a su papá. Y cuando nosotros le íbamos a comprar las habas de Chile a don Enrique Brizuela, papá de nuestra hermana Grace, estamos hablando de un montón de años. Estábamos chamaquillos ahí. Seguramente yo conocí a Grace ahí nadando en Chile, de ahí chiquitilla con el papá, ¿verdad? Y a la par estaba también el hermano de Enrique, Alcides Brizuela, que vivía aquí arriba. Él era el que sacaba ahí para la fiesta, las ventas de chinchí, ¿verdad? Y todo eso. Hermanos, y yo ahí en el mercado, y todo esto que yo he vivido, todo esto que te he pasado, yo quería contárselo únicamente en cada parte, en mi niñez, Dios me cuidó. En mi juventud, Dios me cuidó. En mi edad adulta, Dios me cuidó. No lo conocía todavía. Todavía no lo conocía. Pero Dios me cuidó, Dios me preservó para Él. Y hoy, hermano, tengo 74 años y 4 días. Ya salí de la edad adulta y estoy entrando a la edad seria. Entrando a la edad seria. Y yo no me canso de alabar y glorificar al Señor porque Él ha sido bueno y porque Él me ha dado la bendición de la salvación. Me ha dado una esposa, me ha dado 4 hijos, me ha dado 4 nietos, me ha dado 3 yernos, me ha dado una nuera y esperamos, y me ha dado un nieto yerno. No sé cómo le podría decir al esposo de la nieta, ¿verdad? No sé, no he escuchado, ¿verdad? ¿Cómo se le puede decir? Pero también viene un nieto o una nieta de camino. Estamos en días. Pensamos que era ahora el 10 de mayo, ¿verdad? Pero no sabemos si se va a quedar para junio también. Porque en junio Marilyn y Ariel cumplen años, el 8 y el 10. Una cumple el 8 y otra cumple el 10. Y no sabemos si queda para junio también, el bebé. No sabemos, puede ser, ¿verdad? Puede tener también como en abril, 3 cumpleañeros. Pero hermanos, todo esto es para recordarles que hay 2 nacimientos. El que nace una vez, pónganme en atención a esto, por favor, mis amados hermanos. El que nace una vez, muere 2 veces. El que nace 2 veces, muere. Hermanos y hermanas, los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido 2 veces. Y si morimos solo una vez, pero no morimos. Cerramos los ojos aquí y nos despertamos allá. Amén. Yo quiero hacer una oración. Pónganse de pie. Juntamente con los hermanos y las personas que nos están siguiendo, porque también sabemos que hay amigos que nos siguen y gente que nos sigue dentro y fuera del país. Yo quiero hacer una oración. Y por favor pónganme en atención a esta oración que vamos a hacer. Si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación, si hay alguien aquí que dice, yo no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento, yo
A veces sí, a veces no. Todavía hay cosas del mundo que me jalan, todavía me gustan ciertas cosas ahí, el pecado. Y analice su corazón. Los que están presentes y los que nos siguen por este medio también. Y yo quiero hacer una oración. Una oración, ojalá que sea una oración sincera, genuina, auténtica. Si usted todavía está dudando de su salvación, es bueno que la haga. Que haga la oración que les voy a guiar a hacer. Y si alguien que está ahí al otro lado de la transmisión quiere hacer la oración de recibir al Señor, de reconciliarse con el Señor, le invito a que lo haga. Si usted se congrega, pero usted duda de su salvación, le invito a que lo haga. Y ojalá que el Espíritu de Dios pueda tocarla, o pueda tocar. Y que verdaderamente, hermanos, hay un arrepentimiento sincero. Yo quería aprovechar este día para eso. Yo les invito, cierren sus ojos. Y todo aquel que esté en la condición que dije, puede hacer conmigo esta oración. Hágala con todo su corazón, con toda su entrega. Y repita conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Y te pido, Señor, que me perdones, que me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que necesito un Salvador. Perdóname y limpia. Jesús, entra a mi corazón. Cambia mi vida. Radicalmente cambia. No quiero vivir en ambivalencia. No quiero vivir en altibajos. Quiero vivir para ti. Sé tú el Señor de mi vida. Por favor, te lo pido. Gracias, Señor, porque tus brazos de amor siempre han estado dispuestos a recibir. Y gracias por recibirme. A partir de hoy, te seguiré y te serviré con todo mi corazón. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, empieza esa obra en mí que glorifica al Padre y al Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por recibirme. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, yo espero que a partir de hoy su vida cambie radicalmente. Yo quiero que le demos un aplauso fuerte al Señor.